Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a otra sesión de herramientas comerciales. Cada semana abordamos un tema diferente. El de hoy fue escogido por ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es el arbitraje internacional, y para eso el día de hoy nos acompañan tres expertas dispuestas a aclarar todas nuestras dudas. Bienvenidas. Muchas gracias. Cuéntenos quiénes son, qué trayectoria tienen. Bueno, buenos días, mi nombre es Juliana Rojas, soy abogada en Derecho Comercial con énfasis en arbitraje internacional y les agradezco mucho la invitación al programa. Muy buenos días, mi nombre es María Camila Arenas, muchas gracias por habernos invitado al programa. Yo soy especialista en Derecho Internacional Privado y tengo un énfasis, una especialización en arbitraje internacional. Buenos días, mi nombre es Janet Pantoja, soy abogada especialista en Derecho Internacional Privado con un énfasis también en arbitraje internacional. Listo, para empezar queremos que nos cuenten qué es el arbitraje internacional, de qué trata y qué nos pueden decir a manera general de este tema. Bueno, el arbitraje internacional también es conocido como resolución de conflictos. Este aplica dos procedimientos, el procedimiento de derecho civil y el procedimiento de derecho común. Esto lo que hace o lo que posibilita es que las partes puedan diseñar cómo se va a resolver la controversia o el conflicto. El arbitraje internacional crea un vínculo. El vínculo se conoce como lugar o sede. Es allí donde se aplica la resolución del conflicto. El arbitraje internacional básicamente genera conclusiones generales, las cuales pueden ser aplicables por diferentes estados con distintas jurisdicciones. Lo que cambia, digamos, este tema de jurisdicción nacional a una parte más global. Bueno, ¿de dónde surge el concepto? ¿Cómo surge el concepto? Bueno, para empezar, el concepto de arbitraje internacional nace en Europa, especialmente en Francia, pero es a causa de dos hitos importantes en el mundo que se da su mundialización. El primero es a inicios de los años 80 con el Tribunal Irán-Estados Unidos, desarrollado por abogados estadounidenses, los cuales impulsaban el arbitraje internacional. Y el segundo es con el fin de la Guerra Fría, se instauró el modelo económico mundial capitalista, por lo cual muchos países dieron apertura económica, aumentando así las relaciones internacionales y con ellas el aumento de las controversias, dando en la actualidad que se reconozca la obligatoriedad o más que todo lo necesario que es el arbitraje internacional en distintas regiones del planeta. Otro aspecto importante a resaltar ahí es la conjunción, sí, o el empoderamiento de este concepto de arbitraje internacional cuando se da la Convención de New York en 1958, y es en precisamente esta convención la que reúne a muchos países de América Latina, Europa, Estados Unidos, y crea un conjunto de normas que le dice a los estados: usted tiene que aceptar laudos bajo estas condiciones o no los acepta, también siguiendo unas condiciones específicas. Esto también, lógicamente, los países se adaptan a ello, y las organizaciones en los procesos de arbitraje también definen ciertos aspectos de acuerdo a las cláusulas que ya hayan definido en el contrato y de acuerdo también al tipo de arbitraje, si es ad hoc o si es un arbitraje institucional. Escucho que estás hablando acerca de unos tipos de arbitraje que son ad hoc institucional. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos y de qué manera se pueden aplicar en los contratos internacionales? Básicamente, el arbitraje institucional es un arbitraje mediado por un centro de arbitraje o una institución propia de arbitraje, sea la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje Internacional de Londres, entre muchas otras instituciones que hay de arbitraje. Y el arbitraje ad hoc es un arbitraje donde no hay intervención de ninguna de estos tipos de instituciones, sino que las partes directamente entonces designan quiénes van a ser los árbitros y bajo qué normativa se va a hacer, mientras que las instituciones entonces ya tienen unas reglas establecidas y las partes deben entonces ajustarse a esas reglas. Y básicamente esto lo ajustamos
en el contrato internacional definiendo unas cláusulas específicas arbitrales. Hay 4 características básicas que definen un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional. La primera es las reglas que mencionaba Janet. Las reglas en un arbitraje institucional ya tienen reglas establecidas por los laudos que se vieron anteriores a los procesos, ¿cierto? Entonces estas reglas les ayudan a mitigar los conflictos que se puedan surgir mediante la negociación o mediante el arbitraje. Entonces, en un arbitraje ad hoc no existen estas reglas. ¿Qué quiere decir? Que todos los conflictos que surjan mediante la negociación se deben de mitigar o se deben tratar de solucionar con respecto a esa situación específica. Estos riesgos ayudan a que se haga más fluida el arbitraje, a que haya como más, que sea puntual la solución que se dio al arbitraje. Otra característica serían los aspectos administrativos. Un arbitraje institucional ya tiene establecido cómo va a seleccionar el árbitro, cuál va a ser el lugar que van a usar como arbitraje, cuáles son los costos que van a incurrir, si van a incurrir en costos de la comisión al árbitro o los viáticos, etcétera, etcétera. Mientras que en un tribunal que sea ad hoc, las mismas partes pactan entre ellas cómo van a negociar la decisión de estos acuerdos. Entonces pueden surgir hasta ciertas incomodidades o ciertos problemas cuando es un arbitraje ad hoc en este aspecto, porque las partes no están especializadas en realizar este tipo de arbitraje. Una tercera característica podría ser la ejecución del laudo. Cuando un arbitraje es ad hoc, como no hay previos laudos para que especifique si se tomó la mejor decisión o no, la Cámara de Comercio Internacional le asume unas pruebas o como que lo somete esa decisión de ese laudo específico a ciertas evaluaciones para verificar si se tomó la decisión correcta o no. Y el cuarto y último aspecto sería básicamente que es más barato adquirir un arbitraje ad hoc porque son las partes quienes negocian en qué costos van a incurrir y en qué costos no. Mientras que en un arbitraje institucional, la institución ya tiene establecido cómo se va a hacer y qué se va a hacer, entonces no hay manera como de negociar muy bien esos costos. Bueno, yo ahorita te escuchaba hablando sobre cláusulas. ¿Qué son las cláusulas? Las cláusulas arbitrales son esos aspectos que delimitan cómo se va a desarrollar ese proceso de arbitraje en el contrato. Entonces estas cláusulas dan ciertas reglas, ¿sí? Delimitan dónde se va a hacer, cuál va a ser la ley aplicable, el número de árbitros, quiénes inclusive van a ser los árbitros en muchos casos. Son todos estos aspectos claves en el proceso arbitral que son dispositivos además en el contrato internacional, pero que se clasifican de acuerdo a ciertas características que tienen propias de cada cláusula. ¿Y qué tipos de cláusulas se pueden encontrar en los contratos? Así como de manera general, ¿de qué trata cada una? Ok, encontramos 3 tipos de cláusulas. Encontramos cláusulas esenciales, cláusulas recomendables y cláusulas opcionales. Vuelvo y repito, todas ellas son normas dispositivas del contrato internacional. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre las cláusulas esenciales. Básicamente las cláusulas esenciales son las siguientes. Se debe determinar que el reglamento aplicable para la resolución del conflicto es el reglamento arbitral. También se debe establecer qué ámbito de aplicación va a tener la cláusula. Se debe hacer referencia clara de cuál institución arbitral va a ser la que resuelva el litigio. También aparecen, digamos, unas características vinculantes que esta característica da al laudo arbitral la obligatoriedad de resolver el conflicto para ambas partes. Acá puede suceder que la parte ganadora someta a la parte perdedora a que el conflicto se resuelva bajo un tribunal local.
y también aparecen características exclusivas donde se debe determinar, por ejemplo, serán resueltas, se someterá o finalmente se resolverá. Los elementos que yo he señalado se deben utilizar porque son esenciales para darle validez al contrato en el arbitraje institucional y también en el ad hoc. Pero en el ad hoc obviamente no se va a tener como cláusula esencial que se escoja cuál institución arbitral, porque aquí no se da como tal, el poder no recae sobre la institución. La ineficacia o el redactar mal este tipo de cláusulas no permite que se dé cumplimiento al contrato. Otra clave y cosa a destacar es que estas cláusulas deben estar por escrito. Así lo establece la ley 19971 con respecto al arbitraje internacional con sede en Chile, y también lo adopta la Convención de Nueva York. Las opcionales, ¿cierto? Esas serán otro tipo. Las cláusulas recomendables. Ah, las son recomendables. Estas cláusulas, aunque no son obligatorias, no son de obligatorio cumplimiento, sí generan efectos en cuanto a costos en el tema de arbitraje en los contratos internacionales por las obligaciones que derivan. En primer lugar está el designio tribunal, por así decirlo, que es el nombramiento y numeración de cuántos árbitros se va a requerir en el proceso, porque no siempre va a ser un árbitro, a veces se necesitan 2 o más. El segundo aspecto es la sede en donde se va a llevar a cabo el proceso de arbitraje. Este va ligado al cuarto aspecto, que es la ley aplicable en el proceso de arbitraje, dado que de acuerdo a la sede se van entonces a tomar ciertos puntos, porque cada país tiene su normativa en cuanto a qué laudos acepta y qué laudos no, porque hay unos laudos que no cumplen con ciertos requisitos que ellos imponen. Entonces, de acuerdo a eso, entonces también se delimita qué puede ser aplicable y qué no en el proceso de arbitraje. Y el tercer aspecto es el idioma, dado que existen aspectos gramaticales que intervienen en la traducción de un idioma a otro y que generan confusiones en el tratamiento del proceso arbitral. Entonces lo que se busca es evitar todo aspecto que genere confusión dentro del proceso para hacer un proceso claro y totalmente transparente. Y el último sería... las cláusulas opcionales. Las cláusulas opcionales, como el nombre lo indica, no son necesarias dentro del arbitraje, salvo que se requiera una situación específica en las cuales usar. Existen básicamente 5 cláusulas opcionales. La primera son las escalonadas. Las escalonadas quiere decir como que necesitan algo más que soporte el arbitraje. Hay 2 medios, uno es la negociación y el otro la mediación. Entiéndase como negociación solamente la intervención entre las 2 partes que están vinculadas en el contrato, en el conflicto del contrato. Y la mediación cuando se necesita adicional un tercero que intervenga. También la segunda cláusula sería las características y especificaciones del árbitro. Se debe definir muy bien si es necesario que el árbitro tenga conocimiento de un tercer o cuarto idioma, si necesita un alto ranking en la calificación del arbitraje y todas las demás estipulaciones de las partes establecidas. También hay un grado de confidencialidad. Se debe establecer expresamente, tácitamente explícito en el contrato qué tipo de información se va a ofrecer, qué tipo de información se va a brindar y cómo se va a brindar, por qué medios, en qué momentos, a qué personas, para que todo lo que tenga que ver con el arbitraje no esté influenciado. También están las cláusulas de contratos plurilaterales. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con el arbitraje, el proceso de arbitraje, se tenga que mencionar o notificar a las partes vinculantes. La selección de un árbitro se debe de saber y notificar por tu parte y por mi parte. La sede de la elección, si se va a incluir un arbitraje institucional o ad hoc, todo se debe de estipular mediante el contrato. Y la última parte sería como las cláusulas de arbitraje relacionadas con este proceso.
Hay procesos que, si bien no son directamente del conflicto que se está tratando, también necesitan soportarse. Por ejemplo, los procesos de financiamiento. ¿Cómo se va a hacer todo el proceso de financiamiento del arbitraje? ¿Se va a incluir mediante el contrato de resolución de conflicto o se va a hacer otro por aparte? También hay muchas especificaciones, por ejemplo, en qué idioma se va a resolver el arbitraje o cuáles son las partes en qué idioma se va a resolver el arbitraje, cuáles son las reglas que se van a establecer, si va a haber reglas, o cuál es la institución que va a mediar, si va a haber una institución mediadora, el lugar de arbitraje y cuál va a ser la ley aplicable. Es muy importante que se establezca. Entonces, como estas cositas deben de estar estipuladas, se debe de establecer si va a ser en un contrato adicional anexo o si va a ser dentro del contrato que se va a resolver el conflicto. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, por nutrirnos de tanto conocimiento. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo y yo sé que si quedaron con algunas dudas y les quieren hacer a ellas preguntas, nosotros les vamos a dejar nuestras redes sociales para que por ese medio puedan preguntarles. Muchas gracias.